Estamos comparando la historia de la Iglesia, sus luchas, sus triunfos y sus derrotas, con una simbólica carrera de relevos en la que participan dos equipos. El primero, el equipo blanco del Señor, que corre portando en sus manos los testigos blancos, es decir, las doctrinas verdaderas, los puntos de la fe que nos muestran de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde irá el mundo y dónde iremos nosotros cuando nuestra vida se termine. Sin embargo, el otro, el equipo negro, conducido por su adversario Satanás, corre llevando en sus manos todo lo opuesto, los negros testigos de las doctrinas erróneas. Y peor aún, ellos no están llevando solamente los tubos de las carreras de relevos, sino las espadas con las cuales han perseguido y matado a los mártires del Señor. Recordemos que la palabra mártir procede del griego y significa testigo. Ya saben que en la carrera de relevos hay marcas que indican dónde debe ser pasado el testigo. Se nos ha ocurrido que en nuestra carrera también necesitamos ciertas marcas que atestiguan quiénes de los corredores son los que están en el equipo correcto, es decir, aquellos que llevan la bendición del Señor. Por eso, en este y en el siguiente programa, buscaremos indicios que nos ayuden a descubrirlos. En la antigüedad, a falta de otros, los mejores documentos eran las piedras o lo grabado en ellas, que no se borraban fácilmente y que perduran hasta hoy. Así que, bienvenidos a... En su enseñanza, nuestro Señor Jesucristo fue interrumpido con una pregunta. Pero Él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. ¿Pueden gritar las piedras? Por supuesto que Jesús estaba usando un lenguaje figurado, y en la misma línea nosotros afirmamos que ellas, en efecto, gritan. ¿Cómo pueden gritar las piedras? Por el impresionante testimonio que dan, cuando la evidencia es abrumadora. Cuando los ojos ven y es imposible negar la verdad, las piedras están gritando. Como ya dijimos en el primer programa, en la antigüedad y hasta tiempos no tan lejanos, un majano, es decir, un montón de piedras bien colocadas, servía para marcar una propiedad. En el Antiguo Testamento hay un incidente que ilustra lo que estamos diciendo. Tiene que ver con Jacob y su suegro Labán, cuando discutían acerca de los límites de sus territorios. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. En este caso, las piedras eran la línea demarcatoria y, por supuesto, los testigos. En un programa anterior, les mostramos la estela encontrada en Xi'an en el año 1625. El texto en esta piedra, escrito en chino y en siríaco, expone la llegada del cristianismo a China, tanto como sus enseñanzas y cómo su emperador aprobó la predicación y ordenó la construcción de una iglesia. Por lo tanto, esta piedra habla, testifica. Pero las piedras cuentan otra verdad. Una verdad que no puede ser discutida. Pocas cosas presentan tan claramente la controversia entre la verdad y el error, entre la propagación de una falsedad y la demostración de lo auténtico, como las piedras con que se construyeron las piletas, pilas o cubas bautismales. El bautismo es, sin ninguna duda, una de las más importantes ceremonias cristianas. Jesús lo destacó con sus propias palabras. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Recordemos que ya antes Jesús le había dicho a Nicodemo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Las palabras de nuestro Señor enfatizan que ser bautizados es una cuestión de vida o de muerte. Ya sabemos que el pecado se paga con la muerte, pero el Evangelio, es decir, la buena noticia, nos asegura que no necesitamos perecer, que es posible vivir eternamente aceptando la salvación que Jesús nos ofrece. Evidenciamos, exteriorizamos esa fe cuando somos bautizados. Por otra parte, el bautismo además es la puerta de entrada a la iglesia de Dios. Es el certificado de incorporación al equipo blanco. Nuestro bautismo demuestra que hemos decidido pertenecer al Señor. Los números crecientes ayudan a ver el progreso de cualquier empresa. Al principio, solo unos pocos habían sido bautizados por los discípulos de Jesús, pero como resultado del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés fueron bautizadas 3.000 personas. Esos nuevos creyentes fueron los que llevaron el testigo blanco a sus lugares de procedencia y allá fundaron cientos de iglesias. Los bautismos de individuos como Saulo de Tarso y los de familias como la del centurión Cornelio en Cesarea, la de Lidia de Tiatira y el carcelero en Filipos, también fueron la evidencia del crecimiento de la iglesia. El equipo blanco, a mayor o menor velocidad, avanzaba, y el avance se contaba en números, es decir, la cantidad creciente de los que eran bautizados. Los primeros conversos eran bautizados en cualquier lugar donde hubiera agua suficiente, como ocurrió con el ya mencionado funcionario etíope, que en el camino vio un arroyo o manantial y dijo: «Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado». De la misma forma, Juan el Bautista había estado bautizando en el río Jordán porque había allí abundancia de agua. Lo mismo ocurrió en Jerusalén. Como en Jerusalén no hay un río, los conversos de Pentecostés fueron bautizados en los estanques locales. La familia de Cornelio seguramente fue sumergida en alguna de las fuentes que había en toda casa o villa romana. Los cristianos no tenían templos donde realizar el bautismo. El Imperio Romano no los había permitido. Así que durante casi 3 siglos se procedió de la misma manera. Aquellos que querían integrar el equipo blanco se bautizaban en ríos, arroyos o en fuentes de agua en las casas. Cualquier lugar donde hubiera agua era bueno para ser bautizado y así pasar a pertenecer a la iglesia de Dios. Detengámonos para aclarar bien este asunto. ¿Es importante la forma de bautizar? La Biblia afirma que el pecado se paga con la muerte. Cuando llegamos hasta el agua del bautismo, en el momento cuando el ministro de Dios nos sumerge, en forma simbólica estamos muriendo, pagando la penalidad de la muerte. Cuando se abre el agua que nos ha cubierto, es como si se abriera el canal de nuestro nacimiento. Salimos del agua como un bebé recién nacido. Por esa razón, solo el bautismo por inmersión cumple el requisito de la muerte, sepultura y resurrección. La aspersión no cumple con ese sagrado simbolismo, por lo que no podemos dejar de lamentar que muchos niños, a poco de nacer, inocentes, sin haber podido cometer ningún pecado que confesar o limpiar, son llevados hasta alguna iglesia donde un sacerdote echa un poquito de agua sobre sus cabecitas. ¿Se necesita alguna argumentación para proponer o atestiguar que esa ceremonia, muy diferente a la señalada en la Biblia, tenga alguna credibilidad? Y bien, esa pretensión está exhibida en monumentos de piedra y también en bronces y pinturas dispersas con tanta profusión en el mundo que la gente cree que reflejan la verdad. Me refiero a estatuas o pinturas que muestran a Juan el Bautista echando un poco de agua sobre la cabeza de Jesús. Pero si eso hubiera sido cierto, ¿para qué la gente necesitaría ir hasta el famoso río Jordán donde Juan predicaba? La gente iba por esta sencilla razón. Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada.
Note la razón. La gente iba hasta el Jordán porque allí había mucha agua. Esa mucha agua era necesaria para poder sumergir a los penitentes. Si el método hubiera sido el otro, Juan podría haber caminado por toda Judea y Galilea con un recipiente de agua que le habría sido suficiente para asperjar a cientos de personas antes de tener que recargarlo. Con el avance prodigioso del equipo blanco en ciudades y países, no siempre se tenía un río a mano para bautizar, pero en el año 313 las cosas cambiaron radicalmente. Fue entonces que Constantino otorgó la libertad de construir templos. Junto a ellos, los cristianos construyeron también bautisterios, lo suficientemente grandes como para sumergir a los nuevos creyentes. Entre los siglos IV y XV se edificaron cientos de bautisterios. Estos eran edificios anexos a una iglesia principal. En su interior, generalmente en el centro, estaba la piscina bautismal, que podía ser redonda, cuadrada, hexagonal u octogonal, de 2 a 4 metros de diámetro, con 1 metro de profundidad, con escalones para descender. Muchos estaban equipados con un suministro de agua corriente. Algunos contaban con una arcada alrededor y una galería circular o poligonal para los espectadores. Muchos de ellos llevaban el nombre de Juan el Bautista. Estas edificaciones, que eran modestas en sus comienzos, fueron haciéndose cada vez más imponentes, alcanzando alturas y ornamentos muy bellos y destacados, como el bautisterio de Pompeya, enteramente revestido de mármol blanco, o el de Florencia, con su cúpula interiormente ornamentada con oro. De muchos bautisterios, solo queda información en los libros. Uno de los más notables es la obra de Armand Khachaturian, publicada en París en 1962 bajo el título de Le Baptistère Paléo-Chrétien, en el cual presenta una lista de unos 400 bautisterios y piscinas bautismales del mundo cristiano de los primeros tiempos. Muchos de ellos eran construcciones monumentales. Algunos están en ruinas, otros están en pie, pero todos albergan a las pilas o fuentes bautismales. Las encontraremos en el cercano Oriente, el norte de África y el sur de Europa, es decir, dentro de los límites del otrora poderoso Imperio Romano, alrededor del Mediterráneo y también en varias de sus islas, como en Paros, Córcega o Creta, y la mismísima Patmos, la isla de Juan y el Apocalipsis. Durante varios siglos, estos bautisterios fueron el lugar obligado para todo aquel que llegaba a ser cristiano. Pero hacia el siglo VIII y IX, el equipo negro razonó de una forma muy astuta. ¿Por qué esperar a que alguien crezca para bautizarlo? Si lo bautizamos como bebé recién nacido, podremos incorporarlo a los nuestros antes de que tenga tiempo de pensar o de elegir. Así que se fue abandonando la práctica del bautismo por inmersión y fue sustituido por la aspersión de los infantes. Las grandes pilas bautismales fueron reemplazadas por pequeñas, con apenas un poco de agua para la aspersión, y por esto varios de esos grandes edificios pasaron a ser usados como capillas o sepulcros. Posteriormente, cuando los templos se agrandaban o se reconstruían, muchos bautisterios fueron sepultados y quedaron en los cimientos de las nuevas edificaciones. Con el paso del tiempo, millones de personas, desconociendo la evidencia, creyeron que el verdadero bautismo era la aspersión. Pero la arqueología, esa extraordinaria rama de la ciencia que, pico y pala en la mano, ha desenterrado la historia, nos ha hecho conocer la verdad, porque ha proporcionado las mejores evidencias en cuanto a cómo se hacía el bautismo en la iglesia cristiana primitiva. Recordemos que Constantino había trasladado su capital a la ciudad que él llamó Constantinópolis, hoy Estambul, y que fue la más importante del mundo medieval. La ciudad ya existía con el nombre que los griegos le habían dado, Bizancio. Por eso el Imperio Oriental, que siguió a la caída de Roma en 476, fue conocido como Imperio Bizantino, y muchas de las construcciones de la época fueron calificadas de igual manera. Fue bajo este régimen bizantino que se construyeron muchos bautisterios en sus dominios, que abarcaron
3 continentes alrededor del Mediterráneo: Asia, Europa y África. Con María Felisa, mi esposa, hemos viajado para documentar esas evidencias y queremos mostrárselas. ¿Les gustaría hacer un viaje para ver algunas de esas piedras que testifican? Pues vamos a correr la carrera. Comenzaremos nuestro recorrido por el lugar por donde comenzó el cristianismo, por las tierras bíblicas. Antes de que lo hiciera Juan el Bautista, los judíos practicaban el mikvet o baño ritual, como lo testifica esta fuente en Qumrán, donde estuvieron los esenios, custodios de buena parte de las escrituras. Y esta otra fuente está en la cumbre de Masada, la fortaleza sobre el Mar Muerto. Y aquí hay una más, entre las ruinas del Templo de Jerusalén. El bautismo judío fue sancionado por Jesús, quien sin tener pecado vino hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. A continuación, y por mandato de Jesús, el bautismo fue adoptado por los cristianos. Continuemos nuestro viaje por Este bautisterio en Hebrón demuestra que el bautismo por inmersión era celebrado por los primeros creyentes del cristianismo. Este otro se encuentra en Capernaum, una ciudad a orillas del mar de Galilea, que fue utilizada por Jesús como centro de su trabajo en la región. Al sur de Beerseba, en Abdad, una estación en el camino del incienso que usaban los nabateos, una tribu árabe cristiana, los bizantinos construyeron este bautisterio en forma de cruz, emblema del cristianismo. Cerca de allí, en Dimona, también en la ruta de los nabateos, en el desierto del Negev, está el poblado de Manshit, donde se encuentra este bautisterio también en forma de cruz. En Nazaret, la ciudad donde habitó Jesús, está la iglesia de la Anunciación. En su interior está este bautisterio debajo del altar, y a solo un centenar de metros se halla la iglesia de San José, en donde encontramos este magnífico bautisterio, perfectamente explicada la inmersión en los carteles anexos. Estamos en Estambul, la antigua Constantinopla. La edificación más grande y sagrada de la época bizantina es la Iglesia de la Santa Sabiduría, construida por el emperador Justiniano en el año 537. Fue la mayor iglesia cristiana por casi un milenio, hasta la conquista musulmana de 1453, cuando fue transformada en mezquita. Pero desde la instalación de la República Turca en 1923, pasó a ser un inmenso museo. Esta iglesia cuenta con el bautisterio más importante del Imperio Bizantino. Es de una sola pieza tallada y de un tamaño impresionante, digno de la majestuosa iglesia que pretendió competir con el Templo de Salomón. A poco más de 1 kilómetro, encontramos otra iglesia mucho más pequeña, por eso llamada la Pequeña Santa Sabiduría. Actualmente es otra mezquita, pero se conserva el bautisterio. Y aunque fue tapado y nunca más utilizado, todavía podemos ver la bomba de agua que seguramente era utilizada para llenarlo. A solo 90 kilómetros al sur se encuentra Nicea, la ciudad escogida por Constantino en el año 325 para llevar a cabo el primer concilio ecuménico. Aquí, aunque tristemente abandonado y descuidado, permanece la evidencia de un bautisterio de inmersión de planta cuadrangular. Viajamos unos 300 kilómetros más hacia el sur y llegamos a la zona de las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. La primera es Éfeso, una ciudad muy importante. Allí predicó San Pablo y también les escribió una epístola. Aquí vivió Juan, el discípulo amado, y también María, la madre de Jesús, que estaba al cuidado de Juan. En homenaje a ella, aquí en Éfeso se construyó este templo. A la derecha de lo que fue la nave central se encuentra un bautisterio con sus gradas para descender y celebrar la inmersión. Aunque en ruinas y bastante descuidado,
testifica que aquí los creyentes llegaban para ser bautizados por inmersión. A un par de kilómetros encontramos las ruinas de la gran iglesia dedicada a San Juan y donde se afirma que él fue sepultado. Este edificio también albergó una pileta bautismal que se encuentra en muy buenas condiciones. Todavía tiene sus gradas para descender y ser sumergido. Internándonos hacia el centro de Turquía, pasamos por la actual capital, Ankara, y seguimos hacia Capadocia, donde encontramos sus sorprendentes ciudades subterráneas. Descendemos 7 u 8 pisos por debajo de la tierra, por túneles semejantes a las catacumbas de Roma, y encontramos esta sorprendente pileta bautismal subterránea con un conducto por el cual llegaba el agua para celebrar el bautismo de inmersión. Cruzamos el mar para llegar al continente africano y visitar Túnez. Situada en el corazón de las altas mesetas están Sveitla y Sufetula, con 3 construcciones cristianas. La primera, la Basílica de Bellator, incluye un bautisterio del siglo IV. La segunda es la Basílica de San Vitale, edificada 200 años más tarde, y donde, por los detalles de los bellos ornamentos, notamos el arte superior utilizado en la construcción de la piscina bautismal. Y la tercera es la iglesia de San Servus, que originalmente era un templo numidiano y que incluye un bautisterio cristiano con sus dependencias. El Museo Bardo, inaugurado en 1888, es una de las atracciones turísticas más importantes de la capital de Túnez. Entre las numerosas ruinas romanas también encontramos esta pila bautismal. Cuando en Troas, San Pablo fue llamado a ir a Europa, el primer lugar que visitó con su equipo fue Filipos, donde a orillas del río encontraron a Lidia de Tiatira y su familia, y allí fueron bautizados. Esta iglesia del año 400 recuerda ese primer fruto de Europa. En Paros, una pequeña isla griega situada en el mar Egeo, está la iglesia de la Virgen de las 100 Puertas. Es del siglo IV. Alberga este bautisterio de forma de cruz, pero se encuentra adulterado con una columna en el interior. Con seguridad, la isla más famosa es Patmos, donde Juan escribió el Apocalipsis y donde encontramos esta placa que afirma que este apóstol bautizaba a los creyentes en la pileta bautismal que ahora se encuentra en ruinas. En la República de Albania, muy cerca de la frontera norte de Grecia, en las ruinas romanas de Butrinto, hallamos el segundo bautisterio en importancia del Imperio Bizantino, después del de Constantinopla. En Stovi, República de Macedonia, está su basílica, la más antigua iglesia cristiana descubierta en este país, con un bautisterio en la parte norte del edificio. Cerca de Frankfurt, la capital financiera, en el pueblo de Amorbach, hay una pequeña capilla con un púlpito y una piscina bautismal al aire libre, tan en desuso que hasta cuenta con algunos peces. En cambio, la imponente iglesia de Colonia alberga un bautisterio perfectamente señalado en el dibujo de la planta del templo. Se encuentra en la parte posterior, bien por debajo de la actual construcción del templo. En Riva San Vitale, un pueblo cerca de la frontera con Italia, se encuentra el edificio cristiano más antiguo de este país alpino, que incluye esta notable pileta bautismal apoyada sobre otras piedras. Estamos en Ginebra, la ciudad de habla francesa y el centro del ministerio del gran reformador Calvino. En los recientes trabajos de excavación, debajo de la iglesia Saint-Pierre, también aquí se encontraron las ruinas de un gran bautisterio, cuya reconstrucción pictórica es la que estamos viendo.
Hay menciones de bautisterios en Tarazona de Aragón, Mérida, Extremadura y en Toledo, la ciudad capital de los visigodos, así como en una finca en Las Gavias, Granada, donde sus propietarios hicieron el hallazgo de un bautisterio en su propia casa. En las Islas Baleares, concretamente en Mallorca, en 1912 fue encontrada la basílica paleocristiana Son Peretó, que tiene la particularidad de tener 2 pilas bautismales. En San Pedro de Alcántara, Málaga, también hay otro bautisterio perfectamente destacado entre las ruinas de la iglesia de Vega del Mar. El mejor estudiado y protegido de los bautisterios de España es el de la ciudad de Terrassa, cercana a Barcelona, que fue encontrado gracias al responsable trabajo de los arqueólogos y perfectamente exhibido en un complejo monumental. En la villa de Monforte están las ruinas de una basílica paleocristiana del siglo IV, con 3 naves y ábsides contrapuestos, con un bautisterio en forma de cruz de Lorena, con 2 escaleras de 4 gradas comparables a los de Palestina y el norte de África. Y en Indania, Abella, se puede observar esta antigua iglesia que contiene en realidad 2 bautisterios. El INRAP es la organización arqueológica nacional que va a la cabeza en Europa. En 2005, un equipo de la INRAP encontró en Ajaccio, Córcega, un conjunto catedralicio que incluía un bautisterio de varios lóbulos. En las excavaciones completadas en 2006 en Briud, se encontró una cuba circular de 1,10 metros de diámetro. Lo notable es que, hecho el trabajo y perfectamente documentado, se volvió a cubrir el lugar para dejar la calle habilitada y el bautisterio preservado para los arqueólogos del futuro. Eso mismo ocurrió en 2005 en Roanne. En la reordenación del centro antiguo se descubrió un bautisterio. Lo que es digno de destacar es que, aunque este bautisterio también fue recubierto para construir un estacionamiento, las autoridades han tenido la perspicacia de marcar su contorno en el pavimento para que nunca más quede en el olvido. El caso de Valence es digno de destacar también. En esta iglesia y hasta su muerte fue encarcelado el Papa Pío VI, traído prisionero desde Roma en 1798 por el general Berthier. Al costado de la iglesia, en 2004, el INRAP descubrió su bautisterio. También aquí se volvió a cubrir la excavación, pero se lo atestigua con fotos y esta maqueta que se exhibe en una oficina cercana. Algo semejante ocurrió en Grenoble. Al hacer las excavaciones para la construcción de un nuevo sistema de tranvías, se toparon con un bautisterio paleocristiano que había sido demolido 10 siglos atrás. Las autoridades construyeron todo un museo para albergarlo. A la izquierda de la monumental Catedral de Lyon hay un parque con un bautisterio que ha sido recubierto para protegerlo. Sin embargo, aunque allí está la clara evidencia de una pileta para la inmersión, para desmentirla, al frente de la iglesia hay una estatua con la figura de Juan echando un poco de agua en la cabeza de Jesús. Poitiers es una ciudad de gran significación para el mundo cristiano. Fue aquí donde en el año 732 Charles Martel detuvo la incursión musulmana sobre Europa. Y fue aquí también donde al lado de la catedral se construyó el bautisterio, que es el edificio cristiano más viejo de Francia, que alberga la pila bautismal octogonal. Entre montañas y cerezas está el encantador pueblo de Benasque. Aquí, desde la iglesia catedral, se llegaba por un pasillo abovedado hasta el edificio del bautisterio, con su cuba octogonal en el centro. En Niza, importante ciudad de la bella y famosa Costa Azul, hay un museo arqueológico donde se encuentran las ruinas de otro notable bautisterio donde se realizaba el rito de inmersión. Una desgracia con suerte ocurrió en Nevers.
Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó sobre la catedral y dejó al descubierto un bautisterio en los cimientos, el cual probablemente nunca se habría encontrado de otra manera. Nantes, la ciudad del famoso Edicto de Tolerancia, tiene un bautisterio bajo sus cimientos. Como una parte del mismo está fuera del edificio, una marca al lado de la reja lo señala. Eso sería muy poco, pero en la parada del autobús, a pocos metros, está toda la información necesaria. En Limoges, todo el trabajo está por hacerse, pero aquí está la evidencia de que el bautisterio existió. Actualmente está en ruinas, pero sabemos que los arqueólogos trabajarán para ponerlo en valor. Entrando en la catedral de Aix-en-Provence, descubrimos a la derecha de la entrada un bautisterio con una construcción monumental, aunque la piscina no es muy grande. Fréjus es otra típica población del sur con su iglesia y, por cierto, otro bautisterio en ruinas de la misma época que los anteriores. Rodeada por el río Sena, la iglesia más famosa de París es Notre Dame. Allí también hubo un bautisterio, hoy desaparecido, pero algunos paneles en el interior grafican la forma que tenía el edificio que albergaba la pileta de inmersión. En Marsella ya no existe el bautisterio, pero se encuentra perfectamente documentado en los paneles que se exhiben en su catedral. Y nos vamos de Francia, sin mostrarles el bautisterio en Córcega, así como los de Port-Bail, Meis, Melun, Draguignan, Grasse, Cimiez, Saint-Maximin, Rie, Châteauneuf, Puy-en-Velay y otros más que seguramente en el futuro serán descubiertos por la pala de los arqueólogos. Ya estamos en la bella Italia. Aquí en Albenga, Liguria, la catedral es de estilo románico y el bautisterio es del siglo V. En el Piamonte hay varios bautisterios. Nos detenemos solo en el de Novara. En el Duomo, es decir, la catedral, atravesamos un gran patio para llegar al bautisterio que ha sido convenientemente rescatado y ahora expuesto. Milán es la capital financiera de Italia. En el centro de la ciudad encontramos el Duomo, comenzado a construir en 1386. El bautisterio de San Giovanni alle Fonti está ahora debajo de los cimientos de dos basílicas anteriores, Santa María Maggiore, la catedral de invierno, y Santa Tecla, la catedral de verano, que había sido construida hacia el año 340. Alrededor de Milán hay otras ciudades con bautisterios. Aquí estamos en Varese. Los carteles nos guían hacia el bautisterio, una estructura monumental que alberga la pila de inmersión. En Ogiono, también la cartelería nos dice que la pileta bautismal dentro del pequeño edificio se usaba para la inmersión de los creyentes. El bautisterio de Cantú es notable porque alrededor de la pila bautismal hay una leyenda que dice que en ella los creyentes que ingresaban en la fuente morían a la vieja vida para resucitar a una nueva. Una entidad guardiana ha publicado un voluminoso libro que hace un inventario de las pilas bautismales de la zona. Bérgamo, capital de la provincia del mismo nombre, 40 kilómetros al noreste de Milán, tiene su bautisterio construido en 1340. Es un pequeño edificio octogonal coronado con una galería de columnas en mármol rojo de Verona. Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por unos 400 puentes. Aquí no hay autobuses ni taxis, sino vaporetti, traghetti, aquataxis y góndolas. Sin embargo, es posible recorrerla a pie y gozar de sus complicadas calles. En la Catedral de San Marcos se encontraron los restos de una pila bautismal. Al este de Venecia hay varios bautisterios. Aquí estamos en Aquileia, que comenzó como una colonia romana en 181 a.C. Anexa a la Basílica Santa Eufemia se encuentra el bautisterio octogonal, al que se desciende por medio de altos escalones.
Muy cerca de allí y en un bello ambiente marino está Grado, ciudad costera y atractiva. Por sus callejuelas pintorescas llegamos a la iglesia de Santa María de las Gracias. A su izquierda y al fondo encontramos el bautisterio también muy bien conservado. Al sur de Venecia está Ravenna, la que luego de la caída de Roma por algún tiempo sirvió de capital del imperio. Contigua a la iglesia de San Vitale, encontramos una capilla octogonal con el bautisterio en el centro que cuenta con un púlpito desde el cual se podía dirigir a la congregación. En Ravenna también se encuentra el bautisterio arriano, que fue originalmente construido para el culto arriano. Cuando el arrianismo fue erradicado, pasó a ser un bautisterio romano. Este bautisterio, sin embargo, carece de la pila bautismal y el lugar que ocupaba ha sido tapado. Miles de turistas llegan a Verona para ver el lugar de la tragedia de Romeo y Julieta. Se dice que este es el balcón donde la heroína se asomaba. Pero nosotros nos vamos hasta la iglesia de Santa Anastasia, que posee una pila bautismal en excelente estado de conservación, aunque en ella se han agregado otros elementos distintos. Pistoia, otra ciudad verdadera joya medieval, cuenta con su catedral y el imponente edificio del bautisterio majestuosamente revestido de mármol. En Parma, su bautisterio es una recia torre de planta octogonal revestida exteriormente con mármol rojizo de Verona. Consta de 4 pisos de galerías que confieren al conjunto una ligereza extraordinaria. Fue construido en 1196. Cremona es famosa por la fabricación de violines. Su catedral es de arquitectura lombarda y tiene a su lado otro bautisterio octogonal de 34 metros de alto y un diámetro de 20 metros. En Florencia, el bautisterio frente a la catedral, edificado sobre un templo romano, data del siglo VI o VII. El interior es esplendoroso. Sus miles de visitantes miran a la cúpula, pero si se fijaran en el suelo, verían que la pila bautismal ya no existe y en su lugar hay un piso finamente pulido donde está enmarcada esa pila bautismal. En Pisa, la famosa torre inclinada se construyó para colocar la campana de la catedral. Detrás de ella se encuentra el edificio bautismal más grande del mundo. Su pila bautismal puede contemplarse en el interior desde la altura, aunque ya no se use para sumergir a los catecúmenos como antaño. Hacia el sur está Nápoles. Su bautisterio es el más antiguo de Occidente. Pero lo que disgusta es que estando tan clara la evidencia de una piscina bautismal, la estatua y la cartelería anexas dicen algo así como: no crea lo que sus ojos ven, este bautisterio es para la aspersión. Felizmente, a solo 80 kilómetros está Salerno, donde la enorme piscina sugiere que se usaba para la inmersión. Pero aquí la cartelería es honesta y afirma que el bautisterio sí se usaba para la inmersión. Tomamos un barco hasta la isla de Sicilia, tan rica en historia, porque fue poseída por varias culturas. Especialmente los griegos han dejado varias construcciones monumentales. En las ruinas de Selinunte, una mujer arqueóloga recientemente halló este bautisterio. Y en Marettimo, una pequeña isla vecina, en una iglesia también muy pequeña, se encuentra el testimonio de otro bautisterio cubierto para protegerlo, pero perfectamente documentado en la cartelería anexa. Y por fin llegamos a Roma. Aquí están las 7 basílicas constantinianas, es decir, fundadas por Constantino. Una de ellas es la Basílica del Palacio Laterano o de Letrán, donde vivía el Papa hasta el año 1305. El edificio del bautisterio es octogonal y en el medio, rodeada por 8 columnas rojas de pórfido, hay una gran pileta para la inmersión de los que llegaban a ser cristianos. La cúpula y los muros están revestidos con ricos ornamentos, pero ya la piscina no es usada como tal y en el medio de ella se ha ubicado una pila para la aspersión. A finales del siglo IV,
La mayor parte de la población de Roma había aceptado la nueva religión. Se volvió necesario emprender nuevas obras. Poco tiempo después se habían construido 25 iglesias más pequeñas. Se las llamó títulos, por el nombre del fundador o el dueño del terreno. Todas contaban con un bautisterio. Varios entre los 25 títulos todavía existen, pero solo algunos de sus bautisterios han sido encontrados, muchos de ellos solo recientemente. San Crisógono, San Marcello al Corso, Santa Cecilia en Trastevere, San Clemente, San Marco, San Lorenzo en Lucina. Veamos algunos de ellos. San Marcello al Corso es una de las pilas bautismales del siglo IV o V. Como la iglesia está ahora rodeada por una edificación muy compacta, el bautisterio, que originalmente estaba al lado de la iglesia, ahora está debajo del edificio adyacente del Banco de Roma. Fue descubierto en 1912. Para acceder a él hay que descender desde la iglesia a un sótano. En Trastevere, es decir, el barrio al otro lado del Tíber, visitaremos dos iglesias. La primera es la Basílica Subterránea de San Crisógono, del 499, que luego fue demolida para construir la nueva en el siglo XII. Al hacerlo se sepultó la anterior, y el bautisterio aparece cortado a la mitad por los fundamentos de la nueva basílica. Estamos en la Basílica de Santa Cecilia. En este caso, el bautisterio, que tiene la forma de un cilindro bien alto, tenía una curiosa forma para su acceso. Para simbolizar la dureza de la vida cristiana, no tenía escalones para entrar, pero sí para salir. Constancia, la hija de Constantino, ordenó la construcción de la iglesia de Santa Inés. Cuando ella murió, en 342, su padre construyó la tumba para ella y su esposo al lado de la iglesia. Este sepulcro, por su forma apropiada, fue adaptado después como bautisterio y luego como una capilla. En la Basílica Papal de Santa María Maggiore se encuentra este bautisterio, que completamente diferente a lo que debe haber sido el original, se usa actualmente para el bautismo de aspersión. Hasta en San Pedro, en el Vaticano, podemos encontrar un bautisterio, justo al lado de donde se colocó el escudo de armas del Papa Juan Pablo II. Ya dejada de lado la inmersión, una monumental fuente de aspersión actual está sobre la pileta inferior, mientras que, sobre la pared, domina la escena el cuadro del Bautista echando un poco de agua sobre la cabeza de Jesús. Estamos cerrando nuestro viaje sin mostrarle varios otros bautisterios, como el de la Catedral de Canterbury en Londres o la Basílica de Parenzo en Croacia, etc. En total, hemos visitado casi 100 bautisterios alrededor del Mediterráneo. Hay muchos más que posiblemente la arqueología nos traiga a la luz en un futuro no lejano. Como usted lo ha visto, estos bautisterios los hemos encontrado en alguna de estas tres condiciones. En primer lugar, muchos que la arqueología ha desenterrado y que están en ruinas. En segundo lugar, unos cuantos más, asombrosamente conservados, prácticamente intactos. Pero hay otros, también conservados, a los cuales lamentablemente se les cambió el uso original, o peor aún, en los que, a pesar de que se nota claramente que son pilas bautismales para sumergir, pilas bautismales de inmersión, los carteles anexos pretenden decir lo contrario. La evidencia es concluyente. Todas estas piedras testifican que los primeros cristianos creían y practicaban el bautismo por inmersión. Es muy triste que, aunque existen las piletas bautismales, cientos de engañosas pinturas y esculturas de Juan echando un poco de agua en la cabeza de Jesús pretenden decir lo contrario, y millones de personas lo creen y suman a sus indefensos hijos al equipo negro del error. Después de todo lo que hemos visto, es oportuno repetir las palabras de Jesucristo. Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. La Biblia no deja lugar a dudas en cuanto a que el verdadero bautismo es por inmersión. Pero la arqueología lo confirma. Las piedras hablan y testifican su historia.
Si usted no fue bautizado por inmersión, todavía no ha pasado a formar parte del equipo blanco. Piénselo y actúe. No se conforme con lo que le han impuesto. Solicite por usted mismo el bautismo verdadero. Incorpórese alegremente al blanco equipo del Señor.